Bien, la clase de hoy nos vamos a centrar en la parte de la interfaz entre el mundo analógico y digital. Ya hemos visto todo lo que es cómo sintetizamos, cómo procesamos la información cuando es digital, pero no cómo es cuando interactuamos con el mundo real. Entonces, vamos a tratar de ver los conceptos a grandes rasgos. Cualquier duda ustedes interrumpen. La clase de hoy va a ser un poco más teórica. Vamos a plantear un par de ejemplitos prácticos, pero a grandes rasgos va a ser más teórica. Información de esto hay mucho. Ya vienen viendo estos temas en otras materias ustedes. Procesamiento digital de señales. No entiendo esa materia todavía, bueno, ya la van a tener. Cómo se procesa un poco. Control 1 ustedes tienen. ¿No tienen esa materia o no la van a...? No la tienen, ya la han sacado bien. Entonces vamos a ver hoy todo lo más que se pueda. Ya les recomiendo unas bibliografías para que amplíen un poco, porque tengo que centrar en la clase de hoy dos temas grandes. Entonces, estaría bueno que ustedes después vayan a algunos libros, a ampliar un poquito, pero más que nada para que cierren el concepto y la tengan un poquito más clara. Entonces, hoy vamos a ver un poco lo que son los comparadores. Ustedes ya vieron los comparadores digitales, ¿se acuerdan de la materia? Cuando eran dos monitores digitales, tenía A mayor que B, A igual a B, eso ya lo vimos nosotros. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más los comparadores como amplificadores operacionales, que ya vieron en Electrónica 1, que seguro que la tuvieron. Vamos a ver lo que son los convertidores digitales a analógicos y los que son los conversores de analógico a digital, los DAC y los ADC, que así lo van a encontrar en el mundo real. Bien, los objetivos que nos vamos a poner el día de hoy, vamos a definir lo que es la interfaz con el mundo analógico, que es una interfaz. Vamos a describir aplicaciones de conversión digital analógica y de analógica a digital. Vamos a explicar la conversión de digital a analógico mediante dos sistemas, que es la ponderación binaria y la red R2R. Ya vamos a ver los circuitos y hay que hacer referencia y cómo convierte con eso. Empezamos con la digital analógica, porque la analógica digital después usa una digital analógica también. O sea, como que necesitamos el primer concepto para ver el segundo concepto. Y vamos a explicar la conversión analógica a digital mediante 4 circuitos. El rampa escalera, el de seguimiento, el de aproximaciones sucesivas y el paralelo flash. Y ahí vamos a terminar la clase de hoy. Y vamos a reconocer algunos parámetros importantes en todo esto de la conversión. Porque nosotros que necesitamos venir de un mundo que es analógico, con variables analógicas, a un mundo digital. Obviamente, para hacer esa conversión vamos a tener muchos criterios y que tomar muchas decisiones. Y en esas decisiones vamos a tener que resignar algo, porque no todo es gratis, y para eso tenemos que saber cuánto va a ser el ancho, qué resolución vamos a tener, vamos a ver qué es la monotonicidad, vamos a ver, bueno, el error de linealidad que pone el offset, el tiempo de establecimiento, esos criterios vamos a ver, porque hay que saber si nuestro sistema va a tener o no eso. Entonces, los objetivos que nos vamos a poner hoy son estos. Esta es una señal analógica, con una señal discreta. La primera clase algo vimos ya de esto, o sea, más que nada vamos a avanzar en el cómo. El qué es ya lo vimos. Recordemos que la señal analógica, ¿qué es? Es una señal ¿de qué tipo? En el tiempo. Continua en el tiempo, o sea, entre dos intervalos de tiempo hay infinitos valores. Y la señal digital, una señal que la discretizamos a eso. Vamos a ver qué criterio tomar a la hora de discretizar, de tomar las muestras y demás. Bien, ahora vamos a ver, cuando hablamos de interfaz con el mundo analógico, vamos a ver a qué hacemos referencia con lo que es una interfaz. Una interfaz es el nexo entre lo que es lo analógico con lo digital. El mundo es analógico y las variables son analógicas. Todo lo que es temperatura, presión, humedad, todo eso son variables analógicas continuas. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando pasamos de una variable que es analógica a una variable digital, vamos a usar una interfaz. Y esto es un ADC, un conversor de analógico a digital, por eso es ADC. Y cuando usamos una interfaz para pasar de variables digitales a variables analógicas, vamos a usar un DAC, que es un convertidor de digital a analógico. Estamos ADC, analógico a digital, y DAC, digital a analógico. Esos son los dos únicos conceptitos. Entonces, el mundo digital, ¿qué son? 1, 0, on, off, valores totalmente discretizables. ¿Se entiende? 1, 0 cuando hablamos de un bit. Si tenemos 2 bits, vamos a hablar de 4 valores discretos posibles. Si tenemos 3 de 8, de 4 de 16, y así sucesivamente. Y las variables analógicas ya tienen bastante criterios de eso.
que la temperatura, la presión, el tiempo, la velocidad, esas son variables del mundo real, que nosotros las necesitamos sí o sí, porque cuando tenemos que automatizar o actuar sobre una planta, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que tomar esas variables reales, transformarlas y pasarlas a un mundo digital para después volver a mandarla al mundo analógico, ¿se entiende? Como el aire acondicionado, por ejemplo, entonces nosotros le programamos una temperatura con un control remoto que le manda por infrarrojo esa señal. ¿Y qué es lo que hace? Toma la temperatura ambiente, la procesa, ve si ese es el valor y ahí manda la información, ¿se entiende? Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Bueno, justo el ejemplo hoy por el día frío. Entonces, una interfaz es el proceso de hacer que dos o más sistemas sean operacionalmente compatibles entre sí, de modo que sean para trabajar. Entonces estamos en modo los metaversos, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos universos distintos, el analógico y el digital, necesitamos compatibilizar entre ellos. Y eso es la interfaz, a grandes rasgos. Ahora bien, nosotros tenemos una señal analógica que es continua en el tiempo, y ¿qué es lo que hacemos? La digitalizamos, la discretizamos. ¿Cómo la discretizamos? Con intervalos de tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? Que esa discretización que nosotros hacemos después nos permita volver a una señal similar al original. No tenemos que perder información en el medio. O sea, nosotros vamos a tomar muestras por segundos, y esas muestras tienen que ser lo suficientemente necesarias para que esta señal después pueda volver a ser replicable. Obviamente esa similitud con el original va a depender de cuántas muestras yo tome. A mayor cantidad de muestras va a ser más parecida, pero eso va a tener un costo, ¿no es cierto? Pero sí o sí tiene que volver a ser replicable la señal esa. Tengo que volver a generarla después. Si yo tomo pocas muestras, va a haber muchas posibilidades de volver al original, que obviamente lo más seguro es que pierdamos información. Ven, entonces en este caso muestra una señal que puede ser de tensión, de corriente, una señal SEN, ustedes ya la conocen a esta. Entonces ¿qué hace? Toma muestras que se van asemejando a la señal original. Para tomar esa muestra se usa un criterio que es el teorema de muestreo de Nyquist. No sé si ustedes lo sintieron nombrar Nyquist ya en alguna materia, todavía no, que es el que dice, para que una señal sea replicable y sea discretizable, tenemos que, dada la mayor frecuencia de esa señal, el muestreo tiene que ser el doble. O sea, la frecuencia de muestreo debe ser 2 veces la frecuencia de la señal original que queremos discretizar. De ahí para arriba, o sea, mínimo es eso. Si nosotros tomamos una frecuencia menor a esa, vamos a perder información y vamos a tener un solapamiento a la hora de regenerar. Entonces dice mínimo 2 veces la frecuencia máxima de la señal a tomar, y ahí nosotros nos garantizamos. De ahí para arriba, mientras más tomemos, mejor va a ser la muestra a recuperar. Bien, entonces, un ejemplo claro es un micrófono que va a una tarjeta de video de una computadora, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos una señal que tenemos que transformar, que es la de la voz, que son señales de expresión que van a un micrófono, la procesa, obviamente la amplifica, y esa señal, en este caso de 4 bits, la manda a una tarjeta de audio, y esa tarjeta la convierte en un señal digital, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Tenemos el sistema físico. En el caso este del micrófono, tenemos una señal de expresión que es constante en el tiempo, pasa por un sensor, ese sensor, en este caso es el micrófono, y la convierte en señal eléctrica, que puede ser de voltaje o de corriente. Viene un conversor analógico digital que toma estas muestras, ya saben, con el criterio de Nyquist, es cuántas muestras va a tomar por segundo, que va a depender de la señal a procesar, y la computadora ya procesa esa información en tipo digital. Todo lo que hace la computadora, como hemos visto hasta ahora nosotros. Ya llega la señal digital y hacemos las cosas que ustedes quieran, de manera combinacional o secuencial, con memoria o sin memoria, pero bueno, ya ese procedimiento, ya lo hemos visto, ese procesamiento. Lo que nos interesa ahora es ver esta parte, la parte esta. Porque ya el código binario ustedes ya le asignan, magnitudes asignada, no asignada, tensión con ustedes, ya asignan algo a eso. Pero bueno, este es un ejemplo claro de una conversión de un mundo analógico. Nosotros estamos mandando señal a un mundo digital, que bueno, que son
los bichitos estos, ¿no es cierto? Los microfonitos estos. Está claro, ¿no es cierto? No creo que tenga mayor. Entonces, una interfaz digital analógica del proceso inverso. Por ejemplo, tenemos los compact disc, los CD, ya no se usan mucho salvo en las consolas de videojuegos, ¿no es cierto? Ya las computadoras ni gastan espacio porque desde que salió el estado sólido ya no pierden tanto tiempo en esto, que eran un poco más lentos, uno lo escribía y ya no lo podía volver a reutilizar esa parte, se escribe en otro sector del CD, pero bueno, ¿saben cómo funciona un CD, no es cierto? Que gira rápido, tiene una unidad óptica que va leyendo, y según dónde refleja la luz, si es 1 o 0 la información. Entonces, ¿qué es lo que hacía el CD? Tenía un conversor digital analógico que tomaba esos unos y ceros, los discretizaba en una señal analógica, iba a un amplificador lineal de audio y pasaba a un parlante, que el parlante que hacía recibe estímulos eléctricos y lo cuantificaba en impulsos de presión y mueve, tiene el cono y tiene la parte móvil. Bueno, ya saben cómo funciona un parlante, al menos en el auto cuando ven ahí en la 25 que van chun, 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 y se van moviendo los bichos, bueno, ahí. Pero bueno, básicamente esto lo que hacía es esto, una conversión de digital a analógico. ¿Qué es lo que cambia en los compact discs? Bueno, un poquito de historia, ¿no es cierto? Luego teníamos el CD original y después viene el Blu-ray. ¿Qué es el Blu-ray? Tienen las Play y eso, ¿no es cierto? Que usan Blu-ray. ¿Por qué? Porque tiene los lados, tiene ¿Qué es Blu-ray? Más pequeño. Blu-ray es rayo azul, ¿no es cierto? Pero bueno, le cambia por blue, le pone blue por una cuestión de permisos nomás. No podía usarlo al azul como tal. ¿Qué es lo que cambia? La longitud de onda. Longitud de onda en el espectro electromagnético del infrarrojo con el rojo, o sea, el rojo con el azul, los espectros están opuestos. Entonces, ¿qué es lo que lograban? En menor espacio, grabar más información. Por eso usaban el A azul. Se me dio el nombre del otro espectro, ya me acuerdo, y ya les voy a decir. Por eso comprime más información digital, más 1 y 0 en menor espacio, por eso tiene mayor capacidad de almacenamiento, no por los dos lados, sino porque en el mismo espacio guardaba más información. Pero bueno, a nivel almacenamiento no ha tenido mucho impacto en las computadoras portátiles porque se perdió la información esa, pero sí en las consolas de videojuegos. Bien, ¿y qué es lo que hace básicamente? La computadora manda información a un conversor digital analógico, en este caso manda impulsos de corriente de 0 a 2 mA, va por un amplificador de corriente y acá maneja un motor. ¿Qué es lo que hace este DAC? Es un ejemplo distinto al de abajo. Cuando manda 0 mA, el motor está parado. Cuando manda 2 mA, manda las máximas revoluciones por minuto. En este caso manda 1000 revoluciones por minuto. Y obviamente si manda 1 mA, por ejemplo, puede decir anda a 500 RPM esto. Y según la corriente que pase por acá, es cuántas revoluciones por minuto va a mandar el motor que termina allá. Pero como estamos entrando un poquito en todo lo que es el mundo este. No vimos aún ningún sistema de conversión, solo estamos entrando en una parte introductoria. Y este es un ejemplo un poco más grande a lo que le vamos a poner nombre, le vamos a poner carátulas ya. Que tenemos una variable física que pasa por un transductor. Este transductor, ¿qué es lo que hace? Convierte la variable física en una variable eléctrica. ¿Estamos? Entonces, acá va a ingresar a un conversor analógico a digital. Va a venir a la computadora quien va a procesar esa información, la va a almacenar, va a hacer lo que nosotros necesitemos que haga, va a ser la unidad de control y va a pasar, por último, a un conversor digital analógico que va a hacer, eso va a actuar con un actuador, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace por lo general en la planta? Esto es un lazo cerrado, porque nosotros ponemos una variable física a controlar, el aire acondicionado le ponemos 24 voltios, 24 grados, ve cuántos grados hay en la salida, compara el valor que queremos, el deseado, con el valor programado, entra al conversor, procesa la información y ahí le dice al actuador, ¿calentá o no calentá? Ya estamos en 24 grados, vos no hagas nada, no nos falta, bueno.
voy a tirar un poquito más de calor, ¿estamos? Vamos a mover un poquito más los electrones. Y así lo mantiene hasta que llega al valor deseado. Entonces, tenemos la parte del transductor, que es el dispositivo que convierte una variable física en una variable eléctrica. Tenemos el conversor digital analógico, que bueno, que convierte la señal analógica, que viene del transductor, una señal digital. Tenemos la parte de la computadora que le llamamos, que es donde se almacena y procesa los datos digitales, devuelve una salida digital, que es la que va a controlar la señal física al final, ¿no es cierto? De ahí tenemos el DAC, el conversor digital analógico, que pasa esta señal digitalizada o discretizada a una señal analógica, y tenemos el actuador, que pueden ser motores, forzadores, relé, lámpara, lo que sea, que es en base a lo que nosotros necesitemos, que es lo que va a hacer. ¿Cuáles son las ventajas de manejar en el mundo digital? Que es un mundo cada vez más digital. Recuerden que esto ya viene de hace muchísimos años, pero bueno, ahora está en auge toda la digitalización. Y más con esto de los Big Data y de la inteligencia artificial, cada vez nos metemos más en los mundos analógicos, o el metaverso que hablan de Facebook, entonces cada vez estamos más discretizados nosotros. La transmisión de datos es más eficiente porque ya hablamos de valores discretos específicos, ya sabemos qué es cada dato, no tenemos infinitos valores en el medio. El almacenamiento es más compacto, porque ya no almacenamos una señal infinita, sino ya almacenamos datos que necesitamos concretos. Y tiene una mejor inmunidad al ruido. Toda esa parte ya la vimos en la materia que es la inmunidad al ruido, ¿se acuerdan cuando veamos las compuertas y demás? Está claro, ¿no es cierto?, cómo nos manejamos. Es bastante transparente el tema y bueno, viéndolo un poquito más, este es un diagrama de bloques. Si lo vimos más a nivel planta, ¿qué tenemos? En este caso, bueno, simboliza una industria que manda un nivel de señal, tiene un sensor, que es lo que le llamamos transductor arriba, tiene el acondicionador de señales de ese sensor, y ahí entra el conversor analógico digital para mandarlo a una computadora. Bueno, acá la simboliza como una PC de escritorio, no necesariamente una PC de escritorio. Ya las computadoras de los autos, todos son dispositivos específicos por una función, ¿no es cierto? Una vez que es procesada, la manda a un conversor digital analógico, la vuelve a condicionar la señal para mandarle al actuador. En este caso, bueno, un motorcito chiquito de continua, lo que simboliza. Esto es una PT100, esto mide la temperatura, pero bueno, hace referencia a este grafiquito como que está controlando temperatura, viendo un poco los sensores. Pero se entiende, o sea, es como el auto también, te indica las puertas, te indica todo, ¿sí? Todo es digital. Bien, acá vamos a ver un poquito un ejemplo de un termostato electrónico, que es básicamente lo que hace, que es lo que tiene un sensor de temperatura, amplifica la temperatura, entra a un ADC, a un conversor analógico digital, tenemos por el ingreso de un teclado la temperatura que deseamos tener en el ambiente y tenemos la temperatura real, la temperatura ambiente. El conversor digital analógico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar esa información de manera analógica y va a variar la temperatura en un calefactor que va a ser el actuador acorde al valor que nosotros tenemos, acorde al valor deseado. Y en base a esto va a ser cuánto va a tirar más o menos calor hasta llegar al valor deseado y se mantiene ahí. Todo esto ya lo vamos a ver. Vamos a centrar en esto y en esto. Interfaz con el mundo analógico, bueno, es más de lo mismo. Tenemos un micrófono, tenemos un conversor que pasa de analógico a digital, tenemos los datos que nos va a mandar este DAC, tenemos el sistema digital y bueno, se transforma en una señal de audible por medio del parlante. Bien, ahora entremos básicamente a lo que son los circuitos de cómo hacemos toda esa conversión para pasar de un mundo digital a un mundo analógico. Este es el conversor más simple que nosotros tenemos. Tenemos 4 bits de entradas y tenemos una señal analógica en tensión a la salida. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que según el valor que ingrese acá, el código que ingrese acá, 00001111, el máximo valor, nos dé un valor de una tensión de salida del DAC. Y siempre tenemos un valor de referencia. Entonces, si nosotros tenemos 4 bits, como es el caso
vamos a tener que el 0000 van a ser 0 voltios y el 1111 van a ser 15 voltios. Pero ¿qué me va a dar ese valor en realidad? Es esto, la constante de proporcionalidad. Nosotros vamos a decir, la tensión de salida es el valor digital de entrada por una constante de proporcionalidad K. Según cuánto sea esta constante, va a ser cuál va a ser el valor de salida. Si quieren, veanlo esto como una ganancia. Entonces, este es el símbolo de barra A, cuando se habla de DAC, de conversión digital analógica, y hacemos que digital barra analógica. Coincide con las siglas en inglés también, por eso lo van a ver en los libros así como DAC o ADC. En lo sumo puede cambiar el lugar donde está la A en la simbología. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Entre paso y paso, vamos a decir que K es 1 voltio, entonces el 1100, que el 1100 digital, es el 12, el que representa en binario, son 12 voltios. Porque es lo que hace, multiplica ese binario por la constante de proporcionalidad. Y en base a eso es el valor que vamos a tener a la salida, pero ya estamos teniendo un valor de tensión, quiero que eso se entienda, de 0 a 15 voltios en este caso, que tenemos el 1111. Pero bueno, según la combinación que tenemos acá, es la combinación que vamos a tener, el valor que vamos a tener a la salida. Pero ya saben, lo importante que quiero que nos quedemos con esta transparencia es el valor de proporcionalidad. Es que la tensión de salida es el valor digital más un valor K de proporcionalidad. Bien. Formas de ondas se sería de un DAC. Valor de salida de 15. Claro, este es el máximo valor que vamos a tener. Sí. De 0 a... Claro, siempre la referencia es el... Bien. Ya vamos a ver cómo, en base a la resolución, ese valor, cómo lo tomamos acá. Bien. Este es un criterio muy importante que tenemos que tener claro, que es la resolución, que es el valor mínimo que puede tomar y es cuánto cambia un valor de otro. No está vinculado a ningún valor de tensión, eso creo que quede claro, está vinculado a la cantidad de bits que va a tener el sistema. Mientras mayor bits, mayor va a ser la resolución que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente un DAC? Esto es un contador. Si nosotros ponemos un contador al circuito anterior, al conversor digital analógico, ¿qué es lo que va a hacer? En el primer instante va a tirar 000, entonces va a empezar abajo. Y de ahí va a empezar a subir hasta que tenga 1111, que es el máximo valor. El valor que tenga cada escaloncito es la resolución que tenemos. Como este es un sistema de 4 bits, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que el tamaño del escalón es 1 voltio, porque llega hasta 15. Entonces nosotros discretizando esto, tenemos 16 cuentas distintas, eso es lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces vamos de 0000 a 1111 y se representa 1 voltio la discretización que tenemos. Obviamente, a mayor cantidad de bits vamos a tener más escalones, quiere decir que esto en vez de ser 1 voltio, si en vez de tener 16 divisiones tenemos 32 divisiones, ya la altura de ese escalón va a ser la mitad. Si tenemos 64, y ahí se va. ¿Se acuerdan cuando vimos error en la materia? Los primeros temas, que era el disco sensor. Si queremos menor error, vamos a tener menos. Bueno, eso es lo que tenemos. Menor resolución, nos aproximamos más al valor real, con el valor medido, pero bueno, a costo de tener más bits. Más bits es más procesamiento, es más lío, como ya vimos todo eso. Entonces, la resolución es el tamaño del escalón. Es cuánto discretizamos esa señal, cuál es el mínimo valor que puede tener entre cuenta y cuenta. Se la puede tomar como el valor a máxima escala, Fs full scale, el máximo valor de escala, sobre 2 elevado a la n-1, n es la cantidad de bits. Entonces nosotros tenemos, en este caso, 4 bits, 2 a la 4 es 16, menos 1 es 15, el valor a máxima escala, la mayor cantidad de bits son 15, entonces, la pregunta tuya, Paula, de recién, nosotros ponemos 15, dividido en 15 nos da 1, que es la resolución en este caso.
También se lo puede ver a la resolución no como un valor absoluto, sino como un valor porcentual. ¿Qué es lo que hace? Hace el 100% dividido, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Camilo? En 2 a la n menos 1. Y ahí nos da una resolución porcentual del 6,6%. Pero quiero que en este caso, lo que nos quede claro ahora, es que en este caso habla de 1 voltio, porque estamos discretizando una señal de tensión. Podría ser de corriente también. O sea, no quiero que relacionen la resolución con tensión, sino está relacionada a la magnitud que estamos usando, que estamos discretizando. Está directamente relacionada con la cantidad de bits a usar. Solo a los bits, no al valor. Acá se da en voltios, porque bueno, una señal en voltios la que estamos teniendo. Para ahí quiero que quede claro para el evaluativo. Si ustedes le preguntan, ¿está relacionado a la tensión? No, está relacionado a los bits. Y puede ser en salto, puede ser un valor porcentual del total. Entonces, cada escaloncito de esto es un 6,6% del total. Bien. Tenemos lo que son los DAC bipolares también. No es de un punto de vista psicológico, sino de un punto de vista digital. Nosotros esto vimos un poco en la materia, ya para atrás, cuando vimos la norma del complemento a la base disminuida. ¿Se acuerdan? Cuando vimos códigos de precisión simple, precisión doble, ¿se acuerdan todo eso, no es cierto? Bien. ¿Qué es lo que hace? Nosotros tenemos en complemento a 2, podemos tener magnitudes asignadas para decir los valores negativos de temperatura y los valores positivos. ¿Qué tenemos? Un más positivo era cuando empezaba con el 0, en este caso hay 8 bits, este es un valor positivo, este es el 0 y este es un valor negativo. Pero ¿qué es lo que teníamos? Teníamos dividida la tabla en negativos para abajo y positivos para arriba. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos para unificar esa tabla y que el valor menos negativo empiece con el 0 y el valor más positivo con todos 1? Hacíamos complemento a la base disminuida, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Teníamos 8 bits. Con 8 bits tenemos 256 representaciones distintas, ¿se acuerdan? Pero el bit más significativo es el 128. Sumando todo nos da 255. Me van siguiendo un poquito, ¿no es cierto? Esto es lo que ya hemos procesado en toda la materia, en todo el semestre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un complemento a la base disminuida con el número 128. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos desde el 0 hasta el todo 1. Y acá decimos el 0000, el valor más pequeñito, hasta el 111, el valor más alto. Bueno, estas son las entradas del DAC. ¿Qué es lo que tiene estos DAC bipolares? Que nos permiten eso, manejar valores tanto positivos como valores negativos de tensión. Es un DAC específico, pero bueno, quería que veamos un poco la discretización en este caso. Bien, y este es un circuito básico de un conversor digital analógico. ¿Qué es lo que tiene? Tiene una red de resistencias acá. Esto es un amplificador operacional, ¿se acuerdan? De electrónica 1, ¿no es cierto? Si entra por la parte negativa o por la parte positiva, si era inversor o no inversor, y era qué hacía. Pero básicamente, una operacional a grandes rasgos, cuando no tiene nada conectado, un comparador. ¿Se acuerdan? Si el valor de tensión es negativo es mayor que el positivo, saturaba a menos el valor de referencia, y si era el revés, a más el valor de referencia, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Lo mandaba a 1 o a 0, según cuál entrada es mayor a la otra. Cuando está configurada por la entrada inversora, el operacional, ¿qué es lo que hacía? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la relación del operacional con la menos inversora? ¿Cómo es la salida? Bien, ¿qué? Menos RF sobre RI, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Tensión de salida sobre tensión de entrada igual a menos RF sobre RI, tienen que quedar. Sí, Martín le estará el cerebro con eso, ¿no? Martín Luis Di Pinto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entramos por la entrada negada, tenemos una relación de resistencia donde la anterior es el doble de la que sigue. Entonces tenemos 1K, 2K, 4K y 8K con valor de entrada. El más significativo es la de 1K y el menos significativo es la de 8K. Y la relación entre RF y la resistencia de entrada con el más significativo es 1 a 1. Estamos entonces, si nosotros hacemos
ponemos un 1 y ponemos 0 a todas las otras, el más significativo, ¿qué va a tener? Menos RF sobre RI es menos 1K sobre 1K del valor de entrada, ¿no es cierto? El valor de entrada, en este caso, es 5 voltios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos 1K sobre 1K por 5 voltios, vamos a tener el valor de la tensión de salida acá, que es cuando sea en D un 1 y en lo demás un 0, ¿ven? Cuando nosotros tengamos un 1 acá, vamos a tener que la relación de resistencia es un medio, es 0,5, 0,5 por 5 es 2,5, entonces cuando en C tengamos un 1, acá vamos a tener un 2,5 voltios. Cuando en B tengamos un 1, vamos a tener 1,25 voltios, y cuando en A tengamos un 1, vamos a tener 0,625 voltios, que es 1 dividido en 8. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, no es cierto? O se han perdido con operaciones. Yo lo digo operacional como entendido ya. Por eso estamos más o menos, Mica, sí. No sé si se duermen viendo el pizarrón a veces o me van siguiendo. Y obviamente, cuando en lugar de tener una sola tensión a la entrada, tengo más de una, ¿qué es lo que se hace? Se suman esos valores. ¿Estamos? Por eso, entonces, nosotros cuando no tengamos ningún valor, obviamente la tensión de la salida va a ser 0, porque está todo a 0 acá, entonces la salida va a ser lo que sea por 0 me va a dar 0, y ahí vamos a ir teniendo valores discretizados a la salida. Y el valor a escala completa es cuando sean todos 1, que es menos 9,375 voltios a la salida. Pero según el valor que tengamos acá, es el valor de tensión que vamos a tener a la salida nosotros en este amplificador operacional. Ya no estamos yendo nosotros y estamos entrando al mundo operacional, o sea, ya no es digital esto, ya es analógico, ¿se entiende? Acuérdense en que el operacional, según la resistencia y la ganancia que tenía. Ahora bien, la tensión de salida del DAC este básico, ¿qué es lo que tiene? Que va a ser menos, porque entra por entrada negadora, y tiene B de D, la tensión en D, más la tensión en C dividido en 2, más la tensión en B dividido en 4, y más la tensión en A dividido en 8. La tensión en A, la tensión en B, la tensión en C y la tensión en D puede ser 0 o 5 voltios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos me han seguido ahí o quieren que lo dibuje en el pizarrón, al circuito y hagamos parte por parte? ¿No? ¿Parte por parte no? Bien. ¿Qué problemas tiene este DAC? Primero, uno de los grandes problemas es la relación que tiene que ver con las resistencias. Yo tengo que garantizar que entre esta resistencia y esta resistencia haya 1 en 1, o sea que las dos sean de un K. Pero bueno, voy a decir, ya está, consigo de un K, venden, compro con cierta precisión y no hay problema. Ahora bien, me voy a 2K. Ya 2K, viene 2K2. Ya no viene, ¿se entiende? Hay que buscar resistencia de precisión que venga de un K. Ahora tengo que poner 4K. No viene, tenemos 3K7. 3K3. Pues viene 3K7. Bueno. 8K, menos viene, o sea, la relación entre resistencia ya es un problema porque no vamos a conseguir, tenemos que armarla y con la precisión. Pero bueno, ese es un error, ese es un problema que tenemos. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Nosotros decimos que la tensión de entrada va a ser 0 o 5 voltios y en base a eso va a ser el valor que yo voy a tener. Pero nosotros ya sabemos que la tensión de salida de las compuertas no son 0 y 5 voltios. Tenemos una tensión de salida máxima y tensión de salida mínima. ¿Se acuerdan de los fabricantes, no es cierto? Nosotros teníamos, cuando vimos margen de ruido, teníamos un mínimo para el 1 y teníamos un máximo para el 1. Y para el 0 lo mínimo. Teníamos un mínimo para el 0 y un máximo para el 0. ¿Se acuerdan, no es cierto? Y en base a eso sacábamos la inmunidad al ruido y todo. Sumado, que todo eso va a depender mucho del clima. Si hace frío vamos a tener un valor de tensión, si hace calor vamos a tener otro valor de tensión. O sea, el valor de tensión de salida del ADC está dependiendo de muchos factores externos, como ser la temperatura. Entonces ese valor no va a ser replicable con el tiempo y va a depender de un montón de cosas. Por eso este circuito tiene todos esos problemas. Está bueno, pero como les digo, la salida depende de muchos factores, entre ellos los climáticos. ¿Ven el problema, no es cierto? Entonces, si yo acá tengo en lugar de 5 voltios en D 4,8, en C 4,3, porque también vienen de fuente de información distinta, todo eso
va a depender de la tensión que me entrega la salida. Entonces, ya es un problema. No solo por los componentes usados, sino también por el ambiente. ¿Se entiende esto, no es cierto? Solo suma, multiplica por un valor y ya me da un valor de tensión según el valor digital que me esté ingresando. Obviamente, mientras más bits, mayor puente entre dos valores vamos a tener. ¿Cómo se hace para suplir esa falencia? Bueno, acá lo que se propone es una fuente de referencia de precisión. Obviamente son fuentes caras, pero ¿qué es lo que hace? Cuando venga en D, que me lo mande al 1, un 5 voltios más preciso. Entonces yo digo, para todo le va a entrar este valor, que sea 5,1, pero yo garantizo que a todas las entradas de la resistencia va a ser un valor preciso de una fuente de precisión que no está dependiendo tanto de los valores climáticos, ¿se entiende? En este circuito planteado acá seguimos con el problema del 0, porque cuando no sea 1, lo va a mandar a 0, que va a ser la entrada D, va a tener una variación en 0, pero obviamente sumar 0,2 no es lo mismo que sumar 4,8, 4, algo, ¿se entiende? Entonces ese 0 sí me está metiendo un error un poquito menor que el 1, pero me mete el error, hay que sacarlo también. Entonces obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer? A este circuito, además de referenciarlo a un 5 voltios fijo, necesito también ponerle una masa fija. O sea, que no entra un D, sino que este llaveo lo haga para el BCC y para el masa, ¿se entiende? Entonces yo hoy ya minimizo el error de la fuente, pero seguimos con el problema de la relación de resistencias, ¿estamos? Para evitar ese error de resistencia, ¿qué es lo que viene? Viene otro conversor analógico, digital analógico, que es la red a escalera R2R. Entonces ya lo único que necesitamos acá es una relación de resistencia de 1 a 2. ¿Estamos? Entonces yo ya pongo solo resistencia que valga R y 2R. O sea, 1K y 2K, 2K2 y 4K4, lo que sea, pero yo ya necesito una relación entre estas dos más finitas. Ya no necesito tantos valores como bit tengas, porque aquí hemos hablado solo de 4 valores. Podríamos tener 5, podríamos tener 6, podríamos tener 7. Acá yo, indistinto de la cantidad de valores a discretizar, lo único que necesito es una relación de 1 a 2 con la resistencia. ¿Y qué es lo que hace? Venga acá ya referencia a 2 valores. No es propio de este circuito, pueden hacer en el circuito anterior también. Ya manda a BASA o a BCC cuando viene el valor de entrada. Pero ya la relación es de 1 a 2. ¿Y qué es lo que hace? Si nosotros vemos y mandamos todos a masa menos el bit más significativo, ¿qué es lo que hace? Acá tenemos en paralelo 2R con 2R. Esto lo vamos a analizar un poquito. ¿Qué es lo que hace este circuito? Tenemos por la entrada más, por la entrada menos, tenemos la tensión de salida y acá tenemos RF, que va a ser el mismo valor que el R de acá. ¿Y acá qué nos vamos? Nos vamos con 2R hacia el valor de D. Le vamos a poner 2R directamente a D, no vamos a hacer todo ese circuito. Y abajo viene con R. Acá va 2R. Acá viene R. Esto 2R. 2R. Y acá viene A. Y acá viene 2R. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace? Si no tenemos esto a 0, a masa, ¿qué es lo que nos queda? Nos va a quedar una resistencia 2R con otra resistencia 2R puesta a masa con una resistencia R así, ¿no es cierto? Este paralelo, aquí es igual a R. Entonces cuando yo tenga masa, voy a tener R más R, voy a tener 2R acá. Y me va a quedar lo mismo. Cuando yo acá tengo un 0, voy a tener 2R con 2R,
2R. Entonces siempre va a tener la relación esta, 2R a R, según los valores que vaya teniendo, ¿no es cierto? Hasta que lleguemos acá que vamos a tener 2R. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo tenga 5 voltios y 2R acá, ¿se acuerdan de cortocircuito virtual que teníamos acá? Entonces nosotros vamos a tener RF sobre 2R, porque la corriente esta va a venir directamente acá. Entonces vamos a tener 2,5 voltios de la tensión de entrada que viene acá. Y por superposición, sacando la resistencia Thevenin, vamos a ir viendo todos los valores de tensión que puede tener. Entonces, ¿qué es lo que hace este circuito? Que la tensión de salida es menos la tensión de referencia que tenemos acá por el valor binario que nosotros pongamos acá, que es lo que teníamos antes. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos, por ejemplo, 1, 1, 1, 0, acá vamos a tener menos B de referencia por 1, 1, 1, 0, dividido en 16. 16 es considerando 4 bits, ¿no? Dividido en 2 a la n. Lo toma como si fuera el ejemplo anterior. Lo toma como si fuera el ejemplo este, 4 bits, por eso pone 16 acá. Pero es la cantidad, el valor ingresado en bit dividido en 2 a la n. Por el valor de referencia. ¿Y qué es lo que garantiza este circuito? Que ingrese un 0 o que ingrese un 1. Un 0 o 5 voltios, según el valor que está imponiendo acá. Referencia por la palabra de bits. ¿Se entiende cómo funciona esto, no es cierto? ¿Qué es lo que nos garantizamos? Una red R, 2R, que es más fácil de armar. Bien. Ahora vamos a ver un poco cómo se lo especifican y qué es cada cosa. Especificación. La resolución ya hemos visto, ya hemos hablado de ella. Depende solo del número de bits. Acuérdense, solo del número de bits. A mayor cantidad de bits, menor es la resolución, menor es el escaloncito. Acuérdense en eso. Ahora hablamos de precisión. En precisión vamos a tener dos tipos de errores. Error a escala completa, el FS que vimos allá, el full scale, y el error de linealidad. El error a escala completa es la máxima desviación de salida que se puede esperar en la medición. Estamos, yo digo, el error a escala completa, si es 9,75 voltios, ¿cuál es el máximo valor que yo puedo esperar de eso? Más error de ese no puedo tener, ¿se entiende? Entre cualquier medición. Y el error de linealidad. El error de linealidad es un error constante que vamos a tener. En la escala completa va a depende del valor, cuál es el máximo error a tener. El de linealidad lo vamos a tener siempre. Es el offset, ¿se acuerdan? Que tiene la operacional. Entonces, a valor 0, yo espero que la tensión de salida sea 0. Pero puede ser que yo tenga 0,000 digital y me da un 0,3 voltios el DAC. Ahí tengo que corregir yo ese offset, tengo que mandar que con 0 sea 0. Si no, en todas las mediciones voy a tener esa desviación del valor real. ¿Se entiende? Entonces, el error de linealidad, ya saben, es un error más continuo, lo que nosotros, ¿cómo lo determinamos? Mandándolo a 0. Si en 0 es 0, lo disminuimos bastante a 0. Si ya en 0 me está dando un valor, ese valor se va a mantener en el tiempo. Tensión de desplazamiento, bueno, tensión de salida cuando las entradas binarias son 0, está, bueno, yo ahí he mezclado un poco los dos errores. El desplazamiento es cuando todos son 0, que se mantiene constante, y el de linealidad está medio vinculado. Pero bueno, el error en la linealidad se mantiene constante en el tiempo, por eso se lo determina con el todo 0, y acá lo llama como de desplazamiento. Pero bueno, es una línea, eso quiero que quede claro, el ODD es una línea. El tiempo de establecimiento, nosotros recuerden que estamos convirtiendo algo digital a algo analógico, o algo analógico a algo digital. Entonces ese tiempo de conversión, va a haber un tiempo entre que yo ingreso la señal y la puedo ver, y puedo saber de qué se trata esa señal. Esto es lo que se llama el tiempo de establecimiento, y es cuando la salida es más o menos la mitad de la resolución de escala completa, cuando todas las entradas digitales cambian de 0 a 1. Yo pongo todo 0 y todo 1 y veo en cuánto se estabiliza ese tiempo, y ese es el tiempo de establecimiento.
Y la monotonicidad es cuando la salida, a medida que aumenta el conversor, siempre aumenta. O sea, yo no puedo estar aumentando la conversión y que un escalón se vaya para abajo. Entonces, yo voy a ir convirtiendo. Y si de golpe un escalón viene para abajo, no tiene monotonicidad el circuito. Eso yo tengo que evitar que pase. ¿Qué puede ser? Que alguna resistencia de las entradas estas esté fallando, o se haya quemado o haya pasado algo. Entonces, cuando venga esa conversión, el valor que me va a dar va a ser menor. Debería ser mayor. Entonces, eso no puede suceder. Por eso, la monotonicidad es que la salida aumenta a medida que la entrada binaria aumenta. No produce escalones inversos, ¿ven? Cuando se le aplica secuencialmente su rango completo de bit de entrada. Si hay un valor inverso, es porque está fallando algo en el conversor. Bien, estos son los errores que podemos ver en el DAC. Este es el error de monotonicidad. ¿Ven? El valor ideal que esperamos es la diagonal, ¿ven? La escalerita que va subiendo. Entonces el circuito va subiendo y de golpe manda un bajo. Va subiendo y de golpe manda un bajo. Si nosotros vemos 0, 0, 1, acá sube bien. Acá en 1, cuando tiene el 1, en este bit ha bajado. Acá baja y ve que se repite el bit CC. Entonces, aparentemente, el bit 1 está fallando. ¿Lo ven o no? ¿Ven que sube? Y cuando tiene un 1 acá baja. Sube. Bueno, acá lo tiene al 1. Pero ven que justo se nota en ese bit. Entonces, evidentemente, en el bit A0, en el bit A1 está fallando. Esta no tiene linealidad, un error de linealidad. Empieza en 0. ¿Ven? Pero empieza a subir, pero acá ya se pierde la señal. Entonces ya no lo está siguiendo el señal original. Y ven que el error ya no es constante, entonces no tiene linealidad. Por eso este dice que es un error de linealidad. ¿Qué es el problema que tiene? Al hablar de operacionales, tenemos una relación entre la entrada y la salida. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Un escalón más alto, un escalón más chico. O sea, la ganancia, la constante de proporcionalidad, la K, es distinta a la que nosotros necesitamos. Entonces, o el escalón es más grande, o el escalón es más chico. ¿Cómo se lo resuelve? Corrigiendo la ganancia, la relación de resistencia. ¿Ven? Pero la idea, la que esperamos es esta. Entonces, ¿tiene más ganancia o menos? Eso lo detectamos. Bien, y este es el error de offset. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo lo pongo en 0, no es 0, es 0,5. Entonces se mantiene 0,5 en el tiempo. ¿Cómo se lo hacen? Ya saben. Lo mandamos a 0 y buscamos que la salida sea 0 y la corregimos. ¿Se entienden los errores en los DAC, no es cierto? Bien. Acá presento un error de cálculo de escala completa sobre la salida de un DAC. ¿Qué es lo que dice? Cierto DAC de 8 bits tiene una salida de escala completa de 2 mA. Estamos hablando de corriente acá. Y un error a escala completa de más o menos 0,5 el valor a máxima escala. ¿Cuál es el intervalo de posible salida para una entrada digital de 1,000,0000 del 128 en decimal? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se busca el tamaño del escalón. Vemos que el valor a máxima escala es 2 mA dividido en la cantidad de bits. Son 8 bits. 2 a la n menos 1 es 255. Me van siguiendo, ¿no es cierto?, en las matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos que el tamaño de cada escalón es de 7 microamperes. ¿Qué es lo que hacemos? Dividimos 2 mili, 2 por 10 a la menos 3 dividido en 255, nos da 7 microamperes, más o menos. ¿Cómo? El 1 y todo 0 es 128, ven, son 8 bits. La salida ideal debería ser 128 por el valor 7,84 microamperes y nos da 1004 microamperes. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que el error es más o menos 0,5. Entonces, de ahí sabemos que 0,5% por los 2 miliamperes me da el error más o menos de 10 miliamperes. Esto es el valor a máxima escala, ¿no? Entonces, este valor, ¿entre qué puede variar? Entre 1004 microamperes más o menos 10 microamperes. Entonces, ustedes restan esto menos esto y ahí nos da la máxima desviación que puedo tener con ese valor. O sea, el valor esperado, si ingresa
el 128 en decimal puede ser 994 o 1014 microamperes. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Lo ha aclarado un poquito lo que es el DAC o lo ha mareado un poquito más? Esto es matemática, no deberían tener problema. Bien. Ahora vamos a entrar a conversor digital analógico de 8 bits comercial. Esto es lo que viene comercialmente, un conversor digital analógico de 7524. Ustedes lo compran y viene así. ¿Qué es lo que tiene? Se alimenta con más o menos 5 volts, con 5 volts y masa. Tiene un valor de referencia de tensión que le ponemos a la entrada. Esto es un conversor de 8 bits. ¿Ven? Tiene el habilitador de chip y tiene el habilitador de escritura. Por decir, ¿cuándo vas a empezar a hacer la conversión o inicio de conversión? Esto es entrada con tipo latch, es salida de corriente. Este conversor tiene la salida y la salida negada. Si yo lo quiero convertir en salida de tensión, le agregamos un operacional de esta manera. Esta referencia, la salida 1 la conectamos acá y ¿qué es lo que hace? En vez de tener salida de corriente, pasa a tener salida de tensión de 0 a menos 10 voltios aproximadamente, que es valor de referencia porque entra por la entrada negada. Pero todo esto lo que hacemos es conectar el operacional. Y si nosotros queremos hacer que el conversor entregue de menos 10 a más 10, ¿qué es lo que hacemos? Le conectamos un operacional con esa resistencia y ahí hacemos el conversor bipolar. ¿Se acuerdan el que vimos anteriormente? Que vaya con valor de referencia de menos a más valores positivos. Lo que le hacemos es conectar esa conexión y listo. Y ya tenemos los 3 tipos de conversores que podemos necesitar: de corriente, de tensión o bipolar. Bien. Sé que es un poquito pesada la clase de hoy. Bien. Ya hemos visto todo lo que es conversión digital analógica. Ahora vamos a ver lo que es conversión analógico a digital. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una señal analógica continua. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar muestras discretas. Antes yo pasaba una muestra discreta, una señal pseudo continua, le llamamos, ¿no es cierto? Que nos manejamos con ciertos rangos de valor. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos, en la señal de muestreo, tomamos las muestras cada cierto intervalo de tiempo. Acuérdense con el criterio de Nyquist, de muestreo de Nyquist. ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, yo tomo, en este caso, cada un segundo una muestra. En este caso está entre 0, 0, 0, 0. Esto tiene que ser 3 bits porque, bueno, lo pone así. Ha tomado 8 muestras en la vertical. Y dice, bueno, esto equivale al 0001. Esto al 0010. Y va tomando valores según cómo pega, ¿no es cierto? Acuérdense. ¿Y qué es lo que ingresa? Es este valor discretizado. Y ya saben, mientras mayor muestras, vamos a tener mayor cantidad de valores posibles. Claro, es como llega al 1, 0, 0, 0 al 8, pues está tomando 4 bits. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, yo qué es lo que necesito para pasar de una señal analógica a una señal digital. Que el tiempo que estoy tomando la muestra se mantenga constante ese valor. Porque acá hay infinitos valores que están cambiando. Yo necesito que en este valor almacenar la información y recién ver lo que está pasando. Estamos, ¿no es cierto? Porque si ya ha cambiado y no me ha llegado a dar la conversión, me va a dar cualquier cosa a la salida. Entonces, básicamente, que tomamos puntos discretos en intervalos específicos de tiempo. Ahora bien, como diagrama de bloques, tenemos esto. Tenemos el valor de la tensión que queremos discretizar, tenemos el inicio de conversión, tenemos un reloj y tenemos los valores digitales a la salida. ¿Qué es lo que se agrega que no veníamos teniendo antes? EOC, End of Conversion, fin de conversión. Que yo ahí le digo tomar los valores. ¿Se entiende? Porque acá está entrando valores digitales, valores analógicos. Y el conversor empieza a procesar esa información. Yo tengo que decirle cuándo ha terminado la conversión. Digo, ya terminó la conversión, este es mi valor, tomalo. Inicio de vuelta. Este es mi valor, tomalo. Entonces, por eso tenemos el inicio de la conversión y el fin de la conversión.
Cuando ha sido el fin de la conversión, digo, toma el valor. Obviamente tenemos el reloj y tenemos el valor de la tensión analógica que estamos convirtiendo. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ¿qué diferencia hay con el anterior? Que acá yo te digo, he terminado la conversión. Antes no, yo decía, entraba este valor, el valor es tal, entraba este valor, el valor es tal. Si le decía cuándo iniciaba o si iniciaba. Ahora no, ahora tengo que decirle terminado, tomar. O sea, se me genera esta nueva salida en los conversores analógicos digitales. Bien, esto es el concepto general de lo que hace el conversor. Por eso decía que primero íbamos a ver lo que es el DAC, lo que es el conversor digital analógico, y después el ADC, porque el ADC usa un DAC. O sea, tenemos que saber qué es lo que hacía acá para recién entender esto. Entonces, a nivel general, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un amplificador operacional conectado como comparador, tenemos un valor de tensión de entrada analógica que entra por la patita positiva y el valor que estamos comparando por la negativa, que es el valor después de la conversión. Si esta entrada, la positiva es mayor que la negativa, me va a dar un 1. Si la negativa es mayor que la positiva, me va a dar un 0. ¿Estamos de acuerdo? Según este valor es que va a ser la unidad de control, que ya vamos a ver qué es una unidad de control. A la unidad de control va a entrar la señal de inicio, va a entrar el reloj y va a dar la señal de fin de conversión, de end of conversion. Y a su vez va a entrar un registro. Ya ve qué es el registro. Pueden ser varias cosas según el ADC que tengamos, es qué es el registro. Ese registro me va a dar una señal digital. Esa señal digital la va a convertir de vuelta a analógico y va a comparar el valor. Va a decir, ¿he llegado al valor analógico? ¿Sí o no? Si he llegado, me va a dar 0. Acá va a pasar a 0 y va a decir fin de la conversión, este es el valor. Y si no he llegado, va a seguir procesando ese bucle. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, nosotros vamos a empezar a comparar. Cuando llega el valor de comparación, ahí va a tener un 0. Es decir, ya he llegado a mi valor. Porque nosotros, ya va a ver que hay distintos métodos, ¿qué es lo que tenemos? Una señal analógica, nosotros tenemos que decir, bueno, empezar. Entonces, llegó este valor. Me voy, o no me voy, o sigo. Ya vamos a ver qué es lo que hace el conversor. Pero yo tengo que decir, ya he terminado, toma este valor. Ya he llegado al valor digital que vos tenés que tomar como referencia, porque si no, ¿qué es lo que va haciendo? Va procesando y capaz que toma un valor intermedio que no tiene nada que ver. ¿Se entiende, no es cierto? A grandes rasgos. Ahora bien, este es el ADC de rampa digital. ¿Qué es lo que tenemos? Como unidad de control, esta compuerta AND, con un negador acá. Como unidad de registro tenemos un contador. Seguimos teniendo el operacional allá y tenemos el conversor ADC. O sea, unidad de control, la AND, el contador, es la unidad de registro. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace? Viene la señal analógica a comparar. Ingresa a la compuerta AND. ¿Qué es lo que dice la compuerta AND? Cuando venga un flanco de reloj y esto sea un 1 y el inicio ya haya pasado, o sea, yo doy el inicio. ¿Qué hace el inicio este? El inicio este resetea el contador, lo manda a 0. O sea, manda toda serie a 0. ¿Se acuerdan del contador? ¿Qué hace el contador? Bien, contaba, ¿no es cierto? Contaba. Contaba hacia arriba, contaba hacia abajo. Y lo que dice él está bien, está hablando digitalmente, técnicamente, contaba del 0000, daba el 0001, 0010 y va subiendo el valor de cuenta. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entrada de inicio, resetea el contador. Cuando yo reseteo el contador, esto está en 1, esto está en 0, o sea, no tengo nada a la salida. Y espero, ¿a qué espero? Al flanco del reloj. Viene un positivo, 1 y 1, 1. Si la entrada de fin de conversión es 1, quiere decir que convierte. ¿Y qué hace el contador? Empieza a sumar la cuenta. 0000. Pasa, ese 000, ¿se acuerdan del DAC? Me da un 0 de tensión. 0 de tensión es mayor que el valor que ha entrado. No. Sigue comparando. ¿Qué hace? Sube la cuenta, hace 0001. Según el valor de conversión, la constante de proporcionalidad, es qué valor voy a tener acá. Y ahí voy comparando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el valor de conversión llegue al valor que yo tengo acá.
Cuando esto sea más grande que esto, la pata negativa más grande que la pata positiva, voy a tener un 0 acá. Y ese 0, ¿qué es lo que va a hacer? Me decís fin de conversión, acá ya no me toma nada. Ya viene acá, no sale nada, o sea, deja de contar el control, se queda quietito. ¿Hasta cuándo se va a quedar quietito? Hasta que venga una señal de inicio, que yo resete esto y este valor cambie. ¿Se entiende o no? O más o menos. Supongamos que... Písalo. Este punto sean 2,5 voltios. Entonces, ¿qué hago? Yo empiezo a contar en 0. Sube. 0,1. Sube. 0,2, hasta llegar a ese valor. Ahí que se queda quietito. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelve una nueva señal de inicio y lo manda a 0 al contador. Y empieza a sumar de vuelta. Hasta que llegue a este valor. Y lo manda a 0. Y empieza a sumar de vuelta. ¿Entienden cómo es el contador de rampa digital? ¿Qué es lo que hace? Cuenta y se va. Cuenta y se va. Obviamente, este tiempo no va a ser constante. Porque va a depender de dónde se encuentra el valor. Obviamente, el máximo tiempo lo va a tener en la escala completa. Porque tiene que sumar toda la rampa. Y donde tenga el mínimo valor, va a llegar mucho antes. ¿Se entiende? Entonces tiene ese problema que el tiempo de conversión no es constante. Y el tiempo de conversión máximo es 2 elevado a la cantidad de bits menos 1 ciclo de reloj. ¿Entiende? Ese va a ser el máximo, pero no es constante. Es variable según donde toma la señal. ¿Se entiende? El circuitito lo entiende, ¿no es cierto? Es bastante simple. Es bastante... Entiendo por qué se debería quedar mejor. Claro, pero va a parecer que vos estás convirtiendo. Entonces el circuito, la unidad de control, automáticamente lo resetea cuando ve esto. ¿Se entiende? O sea, vos no le vas a mandar de vuelta el inicio. Hoy tenemos en frecuencia, los tiempos son rápidos, entonces vos, ¿qué es lo que necesitas? Que lo ha tomado y vaya al 0 lo más rápido posible. Pero yo te lo hace la unidad de control. Muy bien cualquier cosa. Ahí está. Muy bien la observación. Vos fíjate que la unidad de control es la que te manda la señal de inicio. No es que la doy yo. Esto es automático. Todo esto lo hace solo el sistema. Lo que estamos viendo es cómo lo hace. Pero no es que yo lo esté dando tic, 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 tic. No. Yo lo mando y convierte. Llega, acá me da un 0 y me dice, tú, mandale vuelta a la nueva conversión. ¿Entiendes? Entonces, toda esta parte la maneja la unidad de control. Obviamente tiene este problema que cuando llega la conversión vuelve. Yo lo leo ese valor. Ese valor sale por acá. Es decir, el contador. Por eso es el resultado digital que yo voy a tomar. Pero yo cuando lo leo, cuando me dice es momento de leer, fin de conversión, lee, iniciar. Fin de conversión, lee, iniciar. Esto lee, también lo hace la unidad de control. Yo tengo que decir cuándo vas a leer. ¿Se entiende? Si no, que está tomando todos estos valores que no es información de nada, no me sirve de nada. ¿Se entiende, no es cierto? O más o menos. Bien. Por eso, inicio, fin de conversión. Y ahí nomás le mando un nuevo pulso de inicio. Y va a empezar. Es esta transparencia, ¿ven? Entonces, valor analógico empieza a subir, hasta que llega al pico. Y dice, este es el valor. Tomame la lectura, es 0, 0, 0, 0 y todo 1. Un ejemplo, ¿no es cierto? Nos falta el eje acá a la izquierda. Y vuelve a tomar. Entonces, este tiempo no es constante. Varía. Yo sé que el máximo tiempo que va a tardar en conversión es esto. Es 2 a la cantidad de bits menos 1 ciclos de reloj. Pero esto quiero que quede claro que esto lo hace, este inicio lo hace automáticamente el sistema. No tenemos que darle de vuelta a nosotros. Ahora bien, ¿qué desventaja tenía el anterior circuito eso? Que yo volví a 0 para recién volver a subir. Tengo ese tiempo perdido. Pero ¿para qué necesito ese tiempo? O sea, no me sirve. Entonces ahí surge el ADC de seguimiento. ¿Qué es lo que hace? En vez de un contador cuenta ascendente, un contador reversible. Entonces, ¿qué me dice? Ha llegado la señal. No te va a 0. Contá descendentemente. Hasta que la volvamos a perder la señal.
Cuando la volvamos a perder, volver a contar ascendentemente, entonces le empieza a seguir. ¿Se entiende? Yo estoy contando, la primera vez sí voy a contar hacia arriba. Cuento hacia arriba. Tengo la señal. Empiezo a contar hacia arriba. La he encontrado. No me voy a cero. Me voy para abajo. La he perdido. Bueno, volví a subir. Ya me he pasado. Bueno, baja y empieza a subir. Entonces ya la sigue la señal. Si tiene el tiempo de conversión inicial, que puede tocar que sea un pico. Por eso el tiempo máximo de conversión va a ser el mismo que teníamos antes. Porque no sabemos dónde la va a encontrar la señal. La puede encontrar acá o la puede encontrar bajito. Si encuentra bajito está bueno y ya la sigo hasta que sube. ¿Se entiende? Me van siguiendo bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy y me vengo. ¿Cuál es el problema que tiene este conversor? Que nosotros, en algún momento, se puede estabilizar la señal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a subir, la va a seguir y la va a empezar a seguir a la señal. ¿Estamos? La va a ir siguiendo, hasta que llegue a su estado estable. Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá va a decir, me voy. Acá va a decir, me vengo, me voy. Entonces va a empezar a alternar en ese valor. Entonces va a tirar, por decir un valor, 1101, 1100, 1101. Y va a empezar a alternar porque la quiere seguir, pues ya tiene el valor. El valor está en el medio, entonces se va a ir y va a bajar. Entonces va a empezar a tirar ese valor alternado. Ese es el error que tiene. Pero si nosotros vemos el circuito de seguimiento, ¿qué es lo que cambia? Que cuando dice el DAC es mejor que entrada analógica, conta descendentemente o conta ascendentemente. Y la unidad de control, ¿qué es lo que hace? Lo sigue acá y le dice, a su vez, cuándo mostrar el valor. Cuando acá me da un fin de conversión, que me dice, cambia la conversión, acá que me dice unidad de control, mostrarlo. Porque ese ya es el valor que vos tenés que mandar a la salida. ¿Se entiende? O sea, ¿qué cambia con el de rampa digital? Que acá solamente, en vez de tener un contador ascendente, tengo un contador reversible y lo voy siguiendo. Pero el tiempo máximo de conversión sigue siendo el mismo, porque yo no sé cuándo le encuentro la señal. En el primer momento, después ya me voy siguiendo. ¿Se entiende, Juan Cruz? Bien, y esto es lo que veíamos, acción del seguimiento, empieza a subir, hasta que llegue. Y una vez que llego, ya empiezo al comparador analógico, el comparador operacional, primero, le digo, es mayor, conta hacia abajo, es menor, conta hacia arriba, y lo voy haciendo a los conteos esos. Bien, lo que le decíamos al principio, es importante que la señal se mantenga ese intervalo de tiempo. Porque tengo que llegar a cuantificarla. Si esta señal ha cambiado muy rápido, no le va a dar tiempo a la DC de alcanzarla. ¿Se entiende? Entonces yo necesito que el tiempo de muestreo, ya sabe, ¿cuándo tiene que ser el tiempo de muestreo? El doble de la frecuencia máxima de la señal de entrada, para garantizar que no voy a perder la información. Y tengo que tener una retención de la información en ese tiempo para que yo la pueda mostrar. Porque me dicen que haya cambiado ya la señal tan rápido que no la pueda ver yo. Yo voy a mostrar una señal vieja. Entonces, eso tengo que yo garantizar en el DAC el criterio de Nyquist de la señal de muestreo. Entonces, es lo que ya hablamos. No perdamos mucho tiempo acá. Entonces, la salida del conversor analógico a digital, ¿qué es lo que hace? La discretiza y mantiene ese tiempo que la señal analógica sí ha cambiado constante. Entonces, acá la mantiene en 1100, puede ser un valor, ¿no es cierto? Acá la va a mantener en 1101, acá la va a volver a bajar. Entonces ese tiempo, ese intervalo de tiempo, tenemos que garantizar nosotros no perder información, porque ¿qué queremos después? Volver a recuperar la señal. Si yo grabo un CD, no me pongo a cantar ahora porque solo canto en ciertas condiciones, con cierto caso específico, pero ustedes van a un karaoke y ¿qué hacen? Ustedes quieren que su voz después se replique, eso ha ido a un dispositivo digital medianamente de la misma manera. Bien, esto es un DAC, un ADC de aproximaciones sucesivas. Ya ven un algoritmo, estamos familiarizados al mundo nuestro, al mundo de la computación. ¿Qué es lo que hace este ADC? Ya no tiene un contador, como antes, ya tiene un registro de control. ¿Qué es lo que hace este registro de control? Esto sí lo vamos a ver en el pizarrón. Es bastante interesante
el funcionamiento de este circuito. ¿Qué es lo que ya tiene? Ya tiene un tiempo de conversión fijo y constante. Porque ya siempre el tiempo de conversión es el mismo y va a depender del registro. Pero ¿qué es lo que hace básicamente? Supongamos que el valor de la tensión de entrada al que tengo que llegar es 6,3 voltios. Supongamos, no tenemos un valor. ¿Qué es lo que hace ese registro? Y supongamos que estamos hablando de 4 bits. Con 4 bits, el ADC daba 9, algo, ¿se acuerdan? El conversor digital analógico. Nosotros dividíamos en 4 bits, ponemos el máximo valor, el mínimo, y vamos agregando el rango. ¿Qué es lo que hace primero? Primero pone todo el registro a 0. Lo manda a todo el registro a 0. Eso es lo primero que hace. Después viene y manda el bit más significativo a 1. Y dice, ¿este valor es mayor que este o es menor? Dice, bueno, estos son 9,8 voltios. O eran 5 voltios. Era 5, 2,5, este es 5 voltios. Dice, ¿es mayor? No, es menor. Mantener. Ahora bien, dice, el bit que le sigue, lo pongo a 1 y lo mantengo al resto. Con este bit, ¿me paso de ese valor o lo mantengo? No, 5 más 2,5 y 7,5 ya me he pasado. Entonces me dice, ponelo a 0 y al bit siguiente mándalo a 1. Este ya ha quedado en 1. Con este me he pasado. Y esto lo manda a 1. Dice ahora, 5 más 1,25 es 6, algo, ¿no es cierto? 6,25. Me dice, ¿me paso? No. Mantenerlo. Y me dice, ponelo a 1 a ese. Lo pongo a 1. ¿Me paso? Sí. Borrarlo. Volverlo a 0 a ese bit. Entonces, este es el valor digital que vos necesitas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace siempre? Va poniendo en cada registro a 1 hasta que llegue el valor final. Cuando se pasa lo manda a 0 y cuando no se pasa lo mantiene al 1. Pero siempre empieza por el más significativo, ¿no es cierto? Por cuestiones lógicas. ¿Se entiende cómo anda el ADC de aproximaciones sucesivas? Entonces, básicamente, ¿qué hace? Manda 1 y lo va dejando, pero sí o sí, al tener que llegar a analizar todos los bits, siempre, el tiempo de conversión siempre va a ser constante y siempre va a ser el mismo, que es el tiempo en el que tarda en recorrer el registro el ADC. Entonces, básicamente, ¿qué tiene? La entrada analógica, el comparador inicial, o sea, la estructura sigue siendo la misma, tiene la unidad de control, que es quien ve el inicio y el tiempo de fin de conversión, y ahora tiene el registro de control, que se va al DAC y mantiene el lazo. O sea, cambia el registro de control, que antes era un contador, por un registro, que no es un registro de desplazamiento, porque no va desplazando nada, lo va borrando y lo va poniendo, ¿se entiende el valor? Entonces, si nosotros vemos este algoritmo, ¿qué es lo que hace? En el inicio, borra todos los bits del registro. Empieza con el bit más significativo y dice, al bit más significativo le pongo un 1. ¿Es la tensión AX mayor que la tensión de entrada analógica? Sí, es mayor. Entonces borrarlo. Bueno, lo hacemos este ejemplo. No, no es mayor. ¿No es mayor? Entonces dice, ¿se comprobaron todos los bits? No. Voy al siguiente. Lo pongo al bit que sigue en 1. Dice, es BAX mayor que BA, ahora sí es mayor. Borralo ese bit.
¿Se compararon? No. Bueno, volvé, pone a uno el bit que sigue. ¿Es mayor? No. Entonces, vamos al siguiente. Entonces, la única diferencia que tiene esta parte, este lazo, es cuando es mayor lo manda a 0. Si no, sigue poniendo a 1 los demás. Cuando se comprueban todos los bits, dice, ¿se comprobaron todos los bits? Sí, los 4. Listo. La conversión se completó y el resultado está en registro. Entonces, este resultado, mándamelo a la salida. Ese es mi valor comparado ya. Mi valor discretizado ya de la señal analógica. ¿Se entiende el algoritmo, no es cierto? Bueno, yo hago una pregunta como se entiende, pero espero que me digan que sí. Pero también creo que tenemos ya el suficiente confianza o criterio para decir no se entiende, lo veamos de nuevo, ¿no? Bien. Entonces, explicado esa parte, vamos a ver este ejemplo concreto. ¿Qué es lo que hace? El tiempo de conversión es el número de bits por los ciclos, ¿no es cierto? Eso quedó claro. Mientras más bits tengo, mayor tiempo de conversión voy a tener, pero es constante en el DAC. O sea, yo ya sé cuánto es la conversión y va a ser esa conversión para todo. Sea 0 voltios o sea 15 voltios, necesita sí o sí barrer todo el registro. Entonces entra 10,4 voltios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hablamos de un registro de ¿cuántos bits? De 4. Entonces, pone más significativo a 1. Esto vale 8. Lo manda a 8. Dice, 8. ¿Es mayor que 10,4? No, manténelo. Mando al que sigue. O sea, 1, 0, 0. 8. Más 4 es 12. Me voy a 12. ¿Es mayor? Sí. Volvé a 8. Lo pongo a 0. Me voy al que viene. 10. 8 más 2, 10. ¿Es mayor? No. Manténelo. Voy al que sigue. Lo pongo a 1. 8. Más 1, 11. ¿Es mayor? Sí. Lo vuelvo a 0. El valor de conversión es 10. Y ahí digo, léelo. Bien, y este es un ADC comercial de aproximaciones sucesivas, el ADC 0804, tiene 8 bits de salida de conversión. Bueno, tiene entrada de habilitación, entrada de lectura, entrada de escritura, clock de entradas, clock de salida. Entonces ya es cuestión de que vean la hoja de datos, si lo necesitan, se alimenta con 5 voltios también, pero bueno, el funcionamiento es el que hemos visto. Para el de aproximaciones sucesivas, que es el algoritmo este, que hace, compara los 8 registros hasta que manda la salida, depende del valor de referencia que ustedes tengan, son los valores cuantificables que vamos a tener en la salida. Y el último circuito que nosotros vamos a ver el día de hoy es el circuito flash, que es el más rápido de todas las conversiones, porque ya no tengo que esperar nada. Ya directamente entra el valor y lo mando a la salida. Ya no tiene la estructura que tenían los otros, que tenían un analógico. Ya directamente convierte y me voy. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un codificador de prioridad. ¿Se acuerdan del codificador, no es cierto? Que tenían codificadores que según la entrada que teníamos acá era el valor digital a la salida, que nosotros tenemos que sí o sí tiene una entrada activa a la vez, y que a su vez, si había más de una entrada, yo tenía que darle prioridad a la entrada. Y yo podía dar a la de mayor peso o a la de menor peso. ¿Se entiende? Entonces, si yo daba la de mayor peso, todo lo que venía por antes no daba bolilla. Entonces, si yo tenía la entrada 7 habilitada, acá me mostraba el 1, 1, 1, 1. Y si yo tenía otra entrada habilitada, no le importaba, era siempre el mayor peso. Si era menor peso, era al revés. ¿Se acuerdan eso, no es cierto? Más o menos. Es la primera parte, lo que ya aprendimos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene comparadores y una red de resistencia. ¿Qué es lo que hace? Nosotros acá vemos, el conversor 7 dice que tiene 7 voltios. ¿Por qué? Cuando nosotros tengamos 10 voltios acá, vamos a tener 3 voltios, 3 kilo ohmios acá. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistencias. En serie, ¿estos cuántos son? 7 kilo ohmios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del divisor resistivo? ¿Más o menos? Bien. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos 3K. Y acá tenemos 7K.
¿no es cierto? Acá tenemos BCC y acá tenemos la tensión de salida. ¿Cómo se calculaba eso? Bien, ¿y matemáticamente? BCC por 7 sobre el 0. Bien, ¿se acuerdan? R2 sobre R1 más R2. Entonces, la tensión de salida va a ser igual a BCC por 7K dividido en 7K más 3K. ¿No es cierto? Entonces, es 7 dividido en 10. 7 dividido en 10, ¿cuánto es? 0,7. BCC es 10. Entonces 0,7 por 10 nos da los 10 voltios. ¿Se entiende? Entonces esto es 10 por 0,7 es igual a 10. Ahora bien, siempre abajo vamos a tener 10. Porque acá vamos a tener, en un caso, 4 más 6 va a ser 10. O sea, el denominador va a ser siempre 10. ¿Qué va a cambiar? El numerador. ¿No es cierto? Porque esto va, acá vamos a tener 6 sobre 10. Acá vamos a tener 5 sobre 10. Porque R2, ¿qué es lo que va haciendo? Va decrementando en un K. Pero el denominador siempre va a ser el mismo y siempre multiplico por 10. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entra a un comparador directamente, ve qué valor lo va a mandar a 0. Cuando la entrada de comparación analógica sea más grande que esta, acá yo voy a tener un 0. ¿Lo ven? Y el resto de los casos voy a tener un 1. Entonces, ¿qué es lo que hace el codificador con prioridad a esto? Cuando yo tengo todos a 1, me manda un 0 a la salida. Tiene prioridad la entrada de mayor o de menor peso. C1. De menor peso. Si yo tengo todo a 1, lo tengo a 1 a este. Cuando yo tenga C2, voy a ver el 2. Acá. Pero como este está entrando negado, está viendo los ceros en realidad, no está viendo los 1. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenga todos ceros a la salida, es decir, 1, 1, 1, 1, 1 acá, cuando todos los valores estos sean mayor que esto, es decir que ha entrado un 7. Un 7 digitalizado. ¿Lo ven? Y ahí tengo los valores en el medio, discretizados de 0 a 1 voltio, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, y valores mayor que 7 voltios. Entonces, el tiempo de conversión ya está limitado no por la cantidad de bits, sino por los retardos que tiene esto. Es mucho más rápido. Pero ¿cuál es el problema de este conversor? Que tenés muchos comparadores. Tenemos muchos comparadores, tenemos toda la resistencia a esa. Por eso es el más usable, pero también el más caro, por el proceso de fabricación. Pero se entiende cómo funciona, ¿no es cierto? Ya no sigue la estructura de los ADC anteriores, pero ya tiene la ventaja de la velocidad. O sea, no sigue la estructura, me refiero a esta estructura que hemos visto inicialmente como ADC. Pero bueno, ya aprovecha la particularidad del codificador, porque nosotros hemos visto codificador en la materia, hemos hecho ejercicios con eso. Ustedes decían, ¿y para qué sirve? Pero ven que todo en la última clase ha terminado cerrando de manera maravillosa. Bueno.